Bueno, vamos a continuar entonces con la palabra de Dios. Si me acompañan, por favor, ahí en su Biblia. En Mateo capítulo 12, verso 35, por favor, dice la palabra del Señor. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Tema número 5 de la serie Conforme al Corazón de Dios. El tema de hoy es integridad. Un corazón completo. Un corazón que agrada a Dios debe ser un corazón completo. Cuando pensamos en David, en la vida de este siervo, solemos enfocarnos únicamente en las cosas más sobresalientes de su vida, como lo son la victoria ante Goliat. Una victoria que nadie esperaba, que todos se burlaban de él. Él no puede hacer esto. Las grandes victorias militares y cómo a través de su mano los pueblos enemigos de Israel volvían a reconocer que Dios estaba con su pueblo. Porque antes de él eran escarnio. O sea, los demás pueblos se burlaban de Israel. También solemos pensar en David y en los salmos. Estos salmos que hasta el día de hoy nos siguen bendiciendo cada vez que los cantamos, como este último, el Salmo 15, que es una bendición meditar en su palabra, en cómo el Señor busca en nosotros esa integridad de corazón. También solemos pensar en David como el rey de Israel, que fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Pero estudiando la vida de él y esto que él nos está enseñando a través de esta serie, creo que una de las mayores victorias de David no fue ni la de Goliat, no fue ni contra los filisteos, no fue ninguna de esas cosas que fueron hechas públicamente, sino dentro de una cueva, lejos de todo reconocimiento público. Creo yo que ahí es donde fue una de las mayores victorias de él. No había ejército ahí, no había aplausos y mucho menos había multitudes que lo aclamaran. Solo había un hombre perseguido injustamente, que era él, y otro hombre que sin saberlo acababa de poner su vida en las manos de aquel a quien había intentado matar durante varios años, que es Saúl. En ese momento Dios no estaba probando la habilidad militar de David, no estaba probando sus estrategias, no estaba probando nada más que su corazón. ¿Por qué? Cualquiera puede servir a Dios cuando todo va bien, cuando el ministerio está floreciendo, cuando la situación familiar está viento en popa, está, dicen por ahí, chévere servir al Señor, ¿no? Pero muy pocos permanecen íntegros cuando tienen la oportunidad de vengarse de aquel que les hizo un daño. Ahí es donde vamos a ver la integridad. En ese momento donde estaba David y Saúl solos en la cueva, cara a cara, pues en sentido figurado, porque no se vieron, pero estaban persona a persona. Aquí nadie me ve, pudiera haber dicho David. Él pudo pensar, aquí es donde voy a alcanzar la promesa, el cumplimiento del llamamiento que Dios tiene conmigo. Pero no, porque Dios se lo hubiera entregado. Si lo lograba hacer, iba a ser porque él levantó su mano para deshacerse de Saúl. Por eso debemos recordar durante este mensaje que el corazón conforme al de Dios no toma atajos para alcanzar lo que Dios ha prometido. No se deben tomar atajos. El corazón de un siervo de Dios permanece íntegro hasta el cumplimiento
de la promesa que Dios le ha dado. Eso es lo que debe hacer el siervo de Dios de corazón íntegro. Pero te preguntarás, ¿qué es la integridad? Tanto se habla de la integridad, pero ¿qué es? ¿Cómo se come? ¿O cómo la puedo adquirir para tenerla en mi vida? La palabra integridad viene de la palabra hebrea tom. Es un vocablo hebreo. El verbo es tamam, que significa completar. Significa terminar. Significa estar entero. Significa ser completo y no estar dividido. ¿Te acuerdas del Salmo 78, verso 70? Cuando dice el salmista Asaf de David, y los apacentó con la integridad de su corazón. Ahí aparece la palabra tom, que significa ¿qué? Completar, terminar, estar entero, completo y no dividido. De la misma raíz hebrea, tamim, se utiliza la palabra para describir los sacrificios que debían de ser sin defecto, allí en Levítico 22, 21. ¿Te acuerdas que el Señor demandaba que los sacrificios del Señor fueran perfectos? Puros, sin mancha. Ahí aparece la palabra tamim, que significa completo, entero, perfecto, íntegro. Por eso cuando la Biblia habla de integridad del corazón, no está diciendo que debemos ser perfectos moralmente, porque ya lo vimos, somos imperfectos. ¿Cuántas veces fallamos? Está diciendo que debemos completar o estar completos, sin doblez y sin dos caras en el corazón. Un hombre cuyo corazón permanecía delante de Dios entero. Ese era David. Y aún hay una segunda palabra, la palabra yashar, que significa recto, derecho, alineado y correcto. Esta palabra aparece más de 100 veces en el Antiguo Testamento, siempre relacionada con la actitud del corazón de los siervos de Dios, que deberían ser rectos delante del Señor. De la rectitud de un corazón que se manifiesta visiblemente, porque ¿cómo vemos la rectitud de una persona? En lo que hace, en cómo se comporta. Mientras Tom describe la condición interior del corazón, Yashar describe la conducta visible de las personas. Podemos resumirlo así: Tom es el corazón, lo interno de mi ser, lo que nadie ve, pero sí Dios. Y Yashar es lo que sí ven los demás. O sea, estas dos cosas tienen que ir alineadas con una con la otra, con lo que somos. ¿Eres íntegro? Decía Santiago, muestra por tus buenas obras tu fe. O sea, debe de haber una evidencia exterior de lo que se dice ser interiormente. Jesús desarrolló exactamente este mismo principio ahí en el texto que leímos, donde dice Mateo 12:35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El Nuevo Testamento enseña que primero está el cardia, que es el corazón, donde dice el hombre bueno o íntegro del buen tesoro del corazón, del cardia, saca buenas cosas. Y ahí buenas cosas es del verbo ergón o erga, que es las obras. Del buen tesoro de su corazón, de la integridad de su corazón, sale su buen comportamiento, su buena conducta. Santiago, como dije hace un rato en el verso 18 del capítulo 2, dice, yo te mostraré mi fe por mis obras, por lo que hago, por cómo me conduzco, por cómo soy delante de los demás y en lo secreto. Así se muestra la fe. En otras palabras, Dios siempre comienza transformando el corazón. Siempre, siempre. En los siervos de Dios, en los que Él va a usar, en los que está preparando, siempre va a comenzar en lo interior, a limpiarlo, a restaurarlo,
a sacar todo lo que no sirve. Es como cuando tú rentas o compras una propiedad de esas que están en foreclosure, ¿no? Que ya están para que las reposea el banco. Y tú llegas y dices, pues esa propiedad cuesta $600,000, pero como está en foreclosure, dices, yo voy a dar 200 y te la dan a ti. Pero cuando te la dan, ¿cómo está? Bien sucia, bien dañada, bien deteriorada. Y no conservas todo lo que está allí, ¿verdad? Lo que no sirve, ¿cómo va? La gente que se dedica a eso, a remodelar casas de esa índole, rentan un dumpster grandote, llega un tráiler, un camión y lo pone afuera, y todo lo que no sirve en la casa va para afuera. Va para afuera. Así es Dios cuando nos compró con su sangre preciosa. Nos restaura, o sea, saca todo lo que no sirve en nosotros, pero primero de adentro. Nos limpia. Ahora, con esto en mente, vamos directo a lo que es integridad. Primer libro de Samuel, capítulo 24, en el verso 3, por favor, si me acompañan. Porque David nos muestra en este episodio donde él se encuentra con Saúl, en aquella cueva, cómo se manifiesta la integridad de un corazón que teme a Dios. Primer libro de Samuel 24, en el verso 3. ¿Estás allí? Dice la palabra del Señor: y entró Saúl en una cueva para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. De todos los lugares del desierto de En-Gadi, de todas las cuevas que existían, Saúl entra precisamente a aquella cueva donde estaba David escondido. Qué coincidencia, ¿no? Humanamente podríamos decir, ¿era Dios entregándoselo? Se lo llevó servidito en charola de plata. Los hombres de David inmediatamente interpretaron esto de manera como tú y yo lo podríamos interpretar, como una señal divina. Es Dios quien te lo está sirviendo. En el verso 4 dice, y los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Es decir, dale cuello, te lo está trayendo el Señor. Tú vas a ser el rey, tú vas a ser el ungido de Jehová ahora. Ya fuiste ungido por Samuel, ¿verdad? Amén, decía David, ¿no? ¿Y a poco esto no se interpreta como una señal de que Dios quiere que ya tomes el trono? Y dicen los faltos de integridad de hoy, amén. Pero David decía, no. Hay un detalle interesante en esto. En ninguna parte de la escritura, de la historia, vas a encontrar que Dios hubiera dicho exactamente eso, de que Él se lo iba a entregar. Así como te dijo Jehová, le dijeron ellos. ¿No? En ninguna parte Dios le dijo, yo te voy a entregar a Saúl. Él dijo, tú vas a ser el rey, pero espera. ¿Pero cuándo, Señor? Espera. Aprende a esperar. Pacientemente esperé a Jehová, dice ahí en el Salmo 40. Pacientemente. ¿Será que él sabía cómo aplicar la paciencia en su espera del cumplimiento de la promesa? Sí. Posiblemente estaban interpretando los hombres de David la promesa de que David sería rey como una autorización para eliminar a Saúl. Es que si la promesa es que tú vas a ser el rey, pues en el camino sale uno sobrando, ¿no? Traducción en lenguaje hispanohablante del siglo XXI. Como le dijo don Ramón al chavo, esta vecindad es muy chica. No hay espacio para los dos. O sea que o te vas tú o me voy yo. ¿Y qué le dijo el chavo? ¿Le pido un taxi? David dijo, no. El cumplimiento se va a dar, pero no va a ser porque yo lo procure. Va a ser cuando Dios decida. Pero los hombres de David tomaron una promesa verdadera y la aplicaron de una manera equivocada. Qué fácil es hacer eso el día de hoy. Porque hay muchas promesas del Señor en la Biblia, ¿sí o no? Pero
las aplican de manera equivocada. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y ahí ves apóstoles, profetas y evangelistas declarando Chicago para Cristo, declarando países completos para Cristo. Es una promesa, pero no era una promesa para ellos. La promesa de que pídeme y te daré por herencia a las naciones no es para nosotros. Esa promesa es mesiánica, es para el Mesías. Pero hoy ves a la gente diciendo tantas cosas. Las personas interpretan las circunstancias como una autorización divina. David ya entendía que una oportunidad no siempre representa la voluntad de Dios. Es que se presentó la oportunidad. No todo lo que parece favorable proviene de Dios. Muchas veces las oportunidades son pruebas del carácter. Porque hoy las personas y los creyentes toman decisiones diciendo, es que todo se acomodó. Todo salió fácil. Las circunstancias se dieron y por eso fue que tomamos la decisión. Otros, ya mucho más espirituales, según, entre comillas, dicen, es que yo sentí paz. Ok, y por eso lo hiciste. Pero las circunstancias por sí solas no revelan la voluntad de Dios. Siempre se debe consultar al Señor, aunque sientas paz, aunque sientas, es que todo se acomodó, mira, todo se está dando como si Dios lo estuviera abriendo. Bueno, si Dios lo está abriendo y le preguntamos, ¿crees que no nos va a responder? Claro. Pero ¿por qué asumimos que porque se están dando las cosas, es Dios que está diciendo, adelante, vayan? No, las circunstancias solamente revelan una oportunidad. Pero como dije, no todas las oportunidades vienen de Dios. La voluntad de Dios se discierne por medio de su palabra, de su carácter, de sus principios. Y David sabía esto. La cueva era una oportunidad, pero no era una autorización. Allí está Saúl, que te impide acabar con él ahorita. Mira, nadie en todo el reino se va a enterar quién lo mató. Nadie. Bueno, el problema es que Dios sí se iba a enterar. La voluntad de Dios jamás contradice su carácter. Si Dios dijo que te va a dar algo, te lo va a dar, pero en su tiempo. Dios nunca pedirá que hagamos algo que es contrario a su propio carácter para cumplir su voluntad. Nunca. A veces la gente malinterpreta eso y dice, no, es que Dios está proveyendo esto. No es cierto, porque Dios no se puede negar a sí mismo. ¿Cómo es posible que pienses que la mentira va a cumplir su propósito? ¿No? Es que yo sé que la palabra de Dios dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Él dice que Él quiere que prosperemos, así como prospera nuestra alma. Entonces yo voy, aplico para un préstamo de casa y ahí le voy a poner en los números que gano más de lo que gano. Aparte, mi preparador de impuestos me ayuda y me echa la mano. Por medio de mentiras, cumplir el propósito de Dios. La injusticia tampoco es para establecer su justicia. No. La violencia no se usa para cumplir la promesa de Dios. El pecado no se requiere para bendecir a sus hijos. Es que dice Romanos, ¿no? Estudiosos de Romanos, ¿qué dice? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Es que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es que nosotros queremos andar en la gracia de Dios. Entonces por eso somos bien pecaminosos. Uno tras otro, para que la gracia de Dios sobreabunde en nosotros y se cumpla en nosotros la voluntad de Dios. ¿Será que eso es? No toda puerta abierta fue abierta por Dios. Hay que discernir. No todo éxito es aprobado por Dios. Nunca debemos justificar el pecado porque parece conveniente. Es que ¿a quién no le gustaría tener una casita?
un auto, ¿cómo se llama? Un negocio. Pues hay que hacer cosas para que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida, que podamos ser prósperos. ¿Quieres prosperidad? Trabaja, dijo uno por ahí. A ver, ¿cuántos quieren prosperar en el nombre del Señor? Todo, como 50. ¿Saben cuál es el secreto para prosperar? Trabajen. Ay, no, dijo el Kiko, así que chiste. Todos quieren dinero rápido, fácil, que no nos esforcemos. Trabajar tiene remuneración, sea de lo que trabajes. Si trabajas bien, te van a pagar bien. ¿O no? David salió de la cueva exactamente con el mismo corazón con el que entró. Saúl seguía siendo su enemigo, ¿sí o no? Lo seguía persiguiendo. La oportunidad todavía estaba allí. La espada estaba en su mano, pero su corazón permanecía ¿qué es? Íntegro, completo, sin doblez, sin resentimiento, sin dejar que la oportunidad cambiara sus principios. Así salió David de la cueva. Ese es el verdadero significado de la integridad. La integridad no consiste en hacer lo correcto cuando no existe otra opción. Integridad consiste en seguir haciendo lo correcto cuando tienes todas las oportunidades para hacer lo incorrecto. Allí está, todo en charola de plata. ¿Qué será que es Dios que lo está abriendo? A veces la gente dice así: Dios, me encontré una tarjeta de crédito ahí metida en la pompa de la gasolina. Dios me está bendiciendo, Señor, gracias, porque no tenía para la gasolina. ¿Será? A veces las oportunidades para hacer lo correcto van a abundar en nuestro caminar. Y nos van a decir: hey, por aquí, vente. No, pero debemos permanecer correctos. Porque el corazón íntegro debe conservar la sensibilidad espiritual. Debe de estar siempre conectado con el Señor. De saber qué es lo que está pasando, Señor. ¿Esto viene de ti o no viene de ti? Entonces, 1 Samuel 24, ahí en el mismo, pero en el verso 5, debe de haber una conexión espiritual para saber si lo que está presentándose delante de mí viene de Dios o no. O si lo que estoy a punto de hacer o ya hice viene de Dios, o si le agrada a Dios o no. En el verso 5 del capítulo 24 dice: después de esto, de que le cortó el pedacito de su ropita al hermano Saúl, se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Ahora, David ni siquiera pudo disfrutar haber cortado el borde de su manto. Por así decirlo, una palabra así al aire. O sea, no pudo disfrutar su victoria, entre comillas, tantito. ¿Por qué? Porque el pecado que está en nosotros, decía Pablo, siempre nos está ahí impulsando y trata de acallar la voz del Señor que dice: eso no está bien. Pero David tenía una sensibilidad de corazón que cuando hizo algo incorrecto se sintió mal rápido, así. Híjole. Después de esto se turbó. O sea, después de que tomó el manto y le hizo para que, ay, ahora sí, para que vea que lo tuve aquí, no le hice nada. Terminó de cortar y ya estaba: ¿por qué lo hice? Señor, perdóname, ¿por qué? David tenía ese corazón sensible. Saúl ya había endurecido el suyo, porque quería matar a David. La expresión de se turbó su corazón, en el verbo hebreo se utiliza la palabra naká, que significa golpear o herir. Aquí la idea es que el corazón de David fue golpeado interiormente por la acción que había cometido, que no estaba bien. No lo voy a matar, pero le voy a cortar su manto para que vea que lo tuve aquí. ¿Lo hizo o no? Pero fue así, mira.
flash. ¿Qué pasó, David? Como si, dice, la idea es de que fue golpeado, como si el Espíritu de Dios le hubiera dicho a David, como cierto hermano, ¿no? Que le dieron un zape una vez, dice. ¿Qué pasó? Esa es la palabra nakak, se turbó su corazón, porque dijo, no está bien esto. Aquí no se trata de un simple remordimiento de, sí, ya pequé otra vez. Es una convicción profunda de la conciencia, está mal lo que hiciste y que duele. Nadie tuvo que decirle a David, David, hiciste mal. Nadie estaba ahí. No necesitó un profeta en ese momento que le dijera, has errado, David, mira, así dice el Señor, que pecaste. No necesitó una disciplina pública para que él supiera que lo que hizo estaba mal. Su propia conciencia, moldeada por Dios, lo reprendió. Así. Wow, ¿qué acabo de hacer? Eso se llama sensibilidad. Un callo no aparece de un día para otro, ¿sí? ¿Cuántos tienen callos? A ver, levanten por ahí, porque creo que estoy pisando algunos. ¿Cuántos tienen callos? No quieren decir, ¿verdad? Bueno, un callo no sale así, nomás de que, hoy ya me salió. No, se forma por la fricción constante. Al principio la piel siente todo. Donde te va a salir el callo, al principio sientes todo. ¿Cuántos tienen callo de lápiz? Nadie. Nomás yo digo. Bueno, lo mismo ocurre espiritualmente. Cuando una persona comienza a justificar sus pequeños detalles, sus pequeños pecados, su conciencia empieza a endurecerse. Pablo habla de quien tiene conciencia cauterizada. 1 Timoteo 4:2 dice, quienes teniendo cauterizada la conciencia. O sea, ¿por qué la gente hoy, ahí está Pablo hablando de los falsos profetas que hacen y deshacen hoy en la iglesia? Pero la gente pregunta, ¿pero por qué hacen todo eso? ¿Acaso no les remuerde la conciencia? Ahí está la respuesta. Tienen cauterizada la conciencia, es decir, ya no tienen sensibilidad. Aunque el Espíritu de Dios les diga, eso que estás haciendo está mal, ya están endurecidos. Ya no sienten como el callo. Cuando tienes callo, ya después estás... Es como yo, con el trabajo que tengo, me sale callo de teléfono. Porque tengo que andar con el teléfono siempre así. Y aquí, en esta parte de la mano, luego ya ni siento nada. Y cuando veo, tengo como un surco del teléfono, la bocina y el slot del cargador de mi teléfono marcado aquí en el dedo. Y digo, órale, así pasa cuando las personas endurecen, ya no sienten. ¿Cómo puede dormir esa gente? A veces preguntamos, con tanta atrocidad que hacen. Perdieron la sensibilidad. Ya no hay sensibilidad ni conexión con Dios. Ya no hay Dios que los reprenda. Ellos son ley para sí mismos. David era exactamente lo contrario a esto. Su conciencia estaba viva al punto que ni bien terminó de cortar el manto y ya estaba remordiéndose. ¿Por qué lo hice? Ay, Señor. No sé, a lo mejor hasta lloró. No lo sé. Era un hombre muy sensible a la voz de Dios. Una de las tragedias espirituales más grandes de este tiempo no es cometer un pecado, sino dejar de sentir dolor por él. Cuando pecamos, no pasa nada, al rato me arrepiento y ya, ¿no? Ya cometí otro. Es que ¿para qué voy a estar orando cada vez que cometo un pecado? Al rato en la noche, cuando ya termine el día, ya traigo mi lista y le digo, Señor, perdóname porque dije mentiras, porque dije esto, porque dije el otro. ¿Me perdonas? Gracias. Eso es falta de sensibilidad. Ya no hay dolor por cometer pecado. Cuando una persona ya no siente convicción, cuando ya no le pesa hablar mal de otros. Ese hijo de la tal por cual. Se me olvidó, es que soy cristiano. Se te olvidó, dice. Cuando ya no le incomoda el orgullo. Es que sí soy yo, dice, ¿no? El hermano. Así soy yo. Espérate, porque hay uno que te va a dar un zape si sigues diciendo que así eres. Entonces,
Cuando ya no afecta el desobedecer a Dios. Eso es la falta de sensibilidad. Cuando un cristiano es así, no significa que ha madurado. A veces dicen, es que yo ya soy maduro. Es que tu hermano, ¿te acuerdas, Lili, que una vez nos dijo alguien así? Es que tu hermano, estás en tu primer amor. Yo también me acuerdo cuando andaba en mi primer amor, era así como tú. Bueno, y luego, ¿por qué lo dejó, hermana? Es que ya al pasar de los años uno madura. Oh, ahora a la insensibilidad le llaman madurez. Mira cómo están los tiempos. Significa que su corazón puede estar endureciéndose sin que se den cuenta. Cuando dicen, no, es que ya he madurado, se están endureciendo. David enseña que un corazón conforme al de Dios permanece sensible incluso en los mínimos detalles. Híjole, pues aquí nadie me oyó porque no lo dije, pero lo pensé. Perdóname, Señor. Ahora, esta cultura solo se pregunta, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo eso? Todos lo hacen. David preguntó algo diferente. ¿Esto agrada a Dios? Así. Lo cortó y se preguntó, ¿esto le agrada a Dios? No, esto no le agrada a Dios. Esto que hice no le agrada a Dios. Esto no le agrada a mi Señor. Eso es una diferencia enorme. El creyente maduro no vive buscando el límite del pecado. Entre mentira y mentirita piadosa, ¿dónde está la línea, pastor, para que no la transgreda? No andes en los límites buscando. Es que yo me ando por la orillita. No, cuando menos te das cuenta ya estás, pero bien desbordado. El creyente maduro debe vivir buscando agradar al Señor. Aquí donde ando, Señor, ¿te agrada? Y ya te pasaste desde hace como 10 años que te vengo hablando. ¿Y qué pasó? Wow. La madurez no consiste únicamente en conocer Biblia, porque a veces ese es otro error. Ya conozco la Biblia. Pregúntame, yo te digo dónde está tal pasaje. La madurez consiste en desarrollar una conciencia sensible, que el Espíritu Santo pueda corregirnos aún en aquello que otros consideran insignificante. Alguna vez comenté, el ejemplo de una predicación que escuché de un hermano pastor que decía, pues yo fui, o cada vez que voy a un hotel a conferencias, pues pido en el hotel que me desconecten la televisión y el cable y todo. Porque en las televisiones de hotel pasan una de cosas que ¿para qué te cuento, hermano? Y yo no quiero estar expuesto a eso. Entonces yo comenté eso y alguien dijo, no, es que exagerado, ¿no? ¿Que a poco no es pastor? ¿A poco no los pastores tienen que someterse y sujetarse porque son pastores? No, si no, pues, que se vaya del ministerio. Si no puede vencer una tentación como esa, pues mejor que se salga. ¿Será? Hay que desarrollar una sensibilidad, Señor. El que crea que está firme, mire que no caiga. No, ay, Señor, si viera, yo eso ya lo vencí desde hace años. Será el Señor mi amigo. No. La madurez nos va a forjar sensibilidad a la voz del Espíritu cuando nos corrige. Eso está mal. Sí, Señor. Entonces, aquí vemos otra vez más el verbo tom. Su corazón permaneció completo. No permitió que el odio lo dividiera y dijera, no, ahora sí, me voy a desquitar, ya, aunque sea con esta acción de cortarle el manto, para que vea que yo sí soy buena onda, no como él que me quiere matar. Ahora, muchos pierden la sensibilidad mucho antes de perder el ministerio. El Espíritu Santo primero deja de incomodarlos porque ellos deciden no incomodarse con la reprensión del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu del Señor le dice a una persona, por ahí no manipules a mis hijos, no les saques dinero porque otro te enseñó a hacerlo.
el ministro decide, yo no voy a hacer caso a eso. Que es que, Señor, hay biles que pagar en la iglesia. Hay cosas que yo sirvo de tiempo completo, dicen algunos. Si de diezmos y ofrendas no sale, Señor. Ahora llegó el apóstol de Miami y me enseñó cómo hacer que las ovejas den lana. Porque ¿a poco no, Señor? Las ovejas dan lana y empiezan ahí a razonar con el Señor, como si el Señor estuviera negociando con ellos. Y deciden no incomodarse con la reprensión del Espíritu Santo. Después que ellos deciden hacer esto, dejan de escuchar su voz porque ya se ha perdido esa sensibilidad a su voz. Es decir, ignoran la instrucción y comienzan a caminar en pos de eso que ya decidieron. Y entre más lejos caminan, más lejos se oye la voz del Señor. Y por eso ya no la escuchan. Entonces, ese primer punto es: el corazón íntegro conserva su sensibilidad. Segundo, la integridad de corazón no permite que las opiniones de los demás reemplacen la voz de Dios. Ahí en 1 Samuel 24:4 dice: los hombres de David dijeron, este es el día que te dijo el Señor. ¿Será? Más adelante en el capítulo 26, en el verso 8, Abisaí, uno de los hijos de Sarvia, le dijo a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Aprovecha. Pero David respondió: no lo mates. No lo mates. Los hombres de David no eran filisteos, hermanos. ¿Verdad que no? Eran del pueblo de Israel. No eran espías de Saúl. Eran fieles a David. Por eso andaban huyendo con él. Eran sus compañeros de milicia, de ministerio. Habían compartido el hambre. Andaban compartiendo las mismas cuevas donde se alojaban. Habían ellos arriesgado la vida por David. Precisamente por eso, el consejo de ellos podía tener peso. Este es el día que Dios te prometió. Mira, alabado sea el Señor. Hay que hacerlo. Ok. Aquí encontramos algo importantísimo. Que no todo consejo, por más sincero que sea, es un consejo correcto. Aunque venga de las personas en las que más confiamos. No siempre. Una persona puede amarte profundamente y aún así aconsejarte mal. Siempre, si hay sensibilidad, hay que escuchar el consejo, pero discernirlo y traerlo delante de Dios. Esto me aconsejó mi primo, que somos uña y carne, Señor, desde chiquitos. Él lleva más años de cristiano que yo. Y me dijo en esta situación: ¿por qué no haces esto? Y yo dije: sí, ¿verdad? Pues es mi primo, es más maduro, tiene un ministerio de más años. Sí, ¿verdad? Sin antes consultar al Señor. ¿Te acuerdas de Pedro? ¿Sí o no? Pedro, el apóstol. Pedro amaba a Jesús, ¿sí o no? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Sin embargo, cuando dijo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto, cuando Jesús anunciaba su muerte. ¿Será que ese consejo era bueno? Pero Pedro amaba a Jesús, pero el consejo no era nada correcto. Al punto que Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. ¡Auch! Pero yo te amo, Jesús, ¿por qué me dijiste Satanás? A veces las personas, por más amor, por más allegadas, hay que discernir el consejo. Siempre, siempre. Pedro hablaba desde el afecto. Yo te amo, Señor, yo quiero que te quedes aquí con nosotros. ¿Cómo que te vas a morir? Pero no hablaba desde la voluntad de Dios. Por eso Jesús lo reprendió y le dijo: porque tú no pones tu mira en las cosas de arriba. O sea, en la voluntad de Dios, sino en las de la tierra. Ahí está el problema.
cuando el consejo es terrenal completamente, hay que frenarlo. No se compagina con la voluntad de Dios. Job recibió el consejo de su esposa. Ahí en Job 2:9, la esposa muy espiritual le dijo: maldice a Dios y muérete. Ella hablaba desde su dolor, no desde la fe. Maldice a Dios y ya termina con este sufrimiento. Ya no aguanto más, dijo el del meme. Ya. En el caso de David, en ambas ocasiones, en el capítulo 24 y 26, todos opinaban igual. Es el momento, ese es el tiempo, mátalo. Así se cumple la promesa. David era el único que pensaba diferente. No porque fuera más inteligente, sino porque escuchaba a Dios. Este no es el tiempo. Pero todos dicen que sí. No basta preguntar, ¿quién me lo dijo? Mis amigos más cercanos, Señor, los que andan conmigo, me dijeron que lo mate. Creo que sí, ¿no? Ese es el tiempo. Debemos preguntar, ¿eso que me aconsejaron está de acuerdo con la palabra y el carácter de Dios? Si no, mejor no. Pero si está en la palabra y va de acuerdo al carácter de Dios, y tú lo llevas delante de Dios y Dios te dice, adelante, Dios lo va a bendecir. ¿Cuál es el principio aquí? Que la voz de la mayoría no determina la voluntad de Dios. 10 espías convencieron a todo Israel de que no entrarían a Canaán. ¿Entraron o no? La mayoría dijo que no. Solo 2 dijeron sí se puede. Pero los otros, no, tengo miedo. La multitud que pidió la crucifixión de Jesús, ¿estaban en lo correcto? Se pusieron de acuerdo. ¿Estaban en lo correcto? Estaban pidiendo la muerte del santo. El pueblo convenció a Aarón de hacer el becerro de oro. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Qué hacemos? La mayoría no siempre representa la voluntad de Dios. Las decisiones equivocadas comienzan con una frase como esta: todos dicen que está bien, hay que hacerlo. No. David enseñó a sus hombres con su ejemplo. Ahí en el verso 7 del capítulo 24, si todavía tienes tu mirada ahí, en el capítulo 24, dice: así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les pidió que se levantasen contra Saúl. David no solo rechazó el mal consejo de sus hombres, también educó espiritualmente a quienes iban detrás de él. Les dijo, no. Un verdadero líder no permite que la presión del grupo determine el rumbo del pueblo, sino que forma la conciencia de quienes Dios ha puesto bajo su cuidado. No debemos de ver a votación, a ver, ¿usted qué quiere, hermano? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y qué dice la mayoría? No. Hay que formar la conciencia de la dependencia de Dios, la sensibilidad a la voz del Señor. David les enseñó esto a los que iban detrás de él, que la obediencia vale más que una oportunidad. Obediencia. Ahora, como pastor, a veces las ocasiones en las que se habla con personas llegan así: pastor, haga esto. ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no se inscribe en el curso de crecimiento que está muy famoso ahorita? Pastor, ¿por qué no cambia aquello? Así va a crecer la iglesia. Todas las iglesias lo hacen. Luces, aquí hay luces, mira. Una cámara de humo, apagamos todas las luces y adoramos en oscuridad, como todo un concierto, ¿no? Todos los consejos pueden ser útiles, pero hay que escuchar y discernir. Si es que eso es lo que Dios quiere. Ningún consejo puede ocupar el lugar que solo le corresponde a la voz de Dios para guiar a su iglesia. Ningún consejo.
Es que todos lo hacen. No, no, no. La iglesia debe aprender a distinguir entre el consejo humano y la dirección divina. Eso es lo que debe de hacer la iglesia. Y eso nos lleva al siguiente punto. Un corazón íntegro deja la justicia en las manos de Dios. Verso 12 del capítulo 24. Aquí es donde se va a poner interesante el mensaje. ¿Están ahí? Dice, juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Después de salir de la cueva, David tiene la oportunidad de humillar a Saúl públicamente. Mira lo que traigo aquí. ¿Viste? Ni te diste cuenta, papito. Estabas bien metido en tu odio que ni cuenta te diste. Él podía decir, miren quién tiene el poder ahora. Tu vida estaba en mis manos. Te la perdoné. Eso suena como una actitud de orgullo, ¿no? Miren quién perdonó la vida del rey. Pues yo merengues, dijo, ¿no? ¿Así dijo? No. No hace él ninguna de estas cosas. Su corazón está completo en Dios, recto. David no busca vengarse él mismo por su propia mano. No busca el reconocimiento. Él simplemente presenta su causa delante de Dios. Y aquí vamos a ver uno de los actos de fe más grandes de toda la vida de David. No solo el haber derrumbado a Goliat, que a veces es el más visible, pero aquí entra en acción la integridad de su corazón, porque entregar la justicia a Dios requiere más fe que tomar la justicia por tus propias manos. Esperar que Dios haga algo, quién sabe cuándo. Porque a veces decimos, es que yo quiero ver que Dios me haga justicia. Tal vez no lo vas a ver. Tal vez nunca, tal vez te vas a morir tú primero y la justicia de Dios se va a aplicar en el tiempo de Él, no en el tuyo. Por eso se requiere más fe que todas las grandes batallas que puedas librar. Entregar la justicia a Dios requiere que tú pongas tu confianza en el que dijo, mía es la venganza. Observa cuidadosamente las palabras de David. David no dijo, Saúl no me hizo nada. ¿Verdad que no? Tampoco está minimizando la injusticia. No dijo, todo está bien. No worries entre tú y yo, Saúl. No dijo eso. David reconoció que hubo una maldad, que Saúl actuó mal en contra de él. Yo no te hice mal para que desees mi muerte. ¿Dónde está eso? ¿O por qué estamos diciendo eso? Porque dijo, juzgue Jehová entre tú y yo. Ahí no está diciendo que el Señor vea. No, está diciendo, tú me hiciste mal, pero yo no voy a hacer nada contra ti. Yo no me voy a desquitar. Que sea el Señor quien tome la venganza en sus manos. Está poniendo la situación delante de Dios. Reconoce que fue perseguido, reconoce que fue tratado injustamente, pero le dice que sea el Señor quien juzgue entre lo que hiciste tú y lo que hice yo. Yo no me voy a vengar. David no renunció a su derecho de justicia, simplemente renunció a ser él quien ejecutara esa justicia. Eso es integridad. Perdonar no significa decir al que te hizo mal, lo que me hiciste nunca ocurrió, lo que me hiciste no pasó. Perdonar tampoco significa aprobar el pecado. Está bien, mira, tú síguele haciendo, así eres tú. ¿Qué puedo hacer yo para cambiarte? Nada. No. Significa renunciar al derecho personal de vengarse y confiar en que Dios hará la justicia en su propio tiempo. Eso es el perdón. Yo no voy a hacer nada. Yo no voy a decir, que Dios se encargue de ti.
Eso está peor para la otra parte. Para ti está bien porque descansas. Dejas ir y Dios te sigue bendiciendo en tu caminar. Pero hay de aquel, si te hizo mal, se va a encargar Dios de él. Si te dañó, se va a encargar Dios de él. Si te traicionó, si habló mal de ti, si te vendió por 30 monedas de plata, Dios se va a encargar de esa persona. Porque Dios no tiene por inocente al culpable. Por eso Romanos 12:19 dice, no se venguen vosotros a vosotros mismos. Hay una razón por la cual Dios prohíbe la venganza. Porque la justicia perfecta requiere un conocimiento perfecto de toda la situación. Y como Él es Dios y Él es juez justo, a Él no se le escapa nadita, nadititita, dicen por ahí. Entonces, Él es quien va a ejecutar. Nosotros solo vemos los hechos, la mitad de una película, pero Dios ve los corazones. Todo lo que está dentro del ser humano. Nosotros conocemos una parte de la historia, pero Dios conoce el libro completo de una vida. Nosotros juzgamos por lo que vemos, oímos, pero Dios juzga con absoluta verdad. Pero yo no dije eso, Señor. ¿Burlará el hombre a Dios? No. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. O sea, no hay escape. Por eso el confiar en que Dios sea el que haga nuestra justicia es mucho mejor que hacerla nosotros. Toda la gente que alrededor de nosotros nos ha hecho, no guarden rencor. Eso es un corazón íntegro. A David lo andaban persiguiendo sin razón. David tocaba para Saúl. Era comandante del ejército. Había puesto el nombre del Señor en alto, pero como Saúl quería que el nombre de él fuera el que fuera enaltecido, ya no le gustó. Empezó a tener celos, empezó a desear su mal, a corretearlo, en otras palabras. Corretearlo desde el griego, le metió una buena corretiza. Pues quedamos igual, ¿verdad? Es el mismo verbo. Entonces, deseaba su mal. Pero David no volteó y dijo, vas a ver. Al cabo que viene mi tiempo, cuando yo voy a ser el rey. Espérate que tengo tu familia flechada o fichada. ¿Cómo se dice? Fichada, ¿no? Están fichados ya ustedes. Aquí ya en mis próximas leyes que voy a decretar como rey, la familia de Saúl está exenta de vivir en el pueblo. Los vamos a tener como siervos. No dijo nada de eso. Él estaba esperando en Dios. Por eso cobra vida aquí lo que Pablo decía en Romanos 12:19. No se venguen vosotros mismos, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y no es que Dios ignore el mal, es que Dios reclama para sí el derecho exclusivo de juzgar, porque Él es juez justo. En 1 Pedro 2:23, Pedro habla de Cristo, de su persona, de cómo Él esperó en Dios para que fuera hecha justicia. Dice, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. El mismo principio de un corazón como el corazón de Dios, en Jesús también se vio en David. Esperaba y encomendaba la causa. Yo no te voy a hacer nada. Juzgue Jehová entre tú y yo. Que Él vea cómo te va a pagar. La mayoría hoy piensa que la victoria fue cuando David llegó a Jerusalén. Esa no fue la victoria. La victoria ocurrió dentro de la cueva, porque ahí David venció el resentimiento, la impaciencia, la presión del grupo y el deseo de venganza. Porque si se acercó a cortar el manto es porque algo pasó por su mente y corazón. Pero allí lo venció. Antes de gobernar a Israel, aprendió a gobernarse a sí mismo. Y es que el requisito indispensable de todo líder, si tú quieres o aspiras a ser un líder espiritual, este es uno de los requisitos infalibles. Como enseña el Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte.
y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad completa. Dominio propio. No te vengues, no busques oportunidad de que te las paguen. David es una figura imperfecta que apunta hacia Cristo, porque ambos fueron perseguidos injustamente. Ambos fueron rechazados por quienes debían recibirlos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ambos tuvieron que ambos tuvieron poder para no responder. Como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Y ambos eligieron el camino de agradar a Dios. Pedro, ampliando lo que decía de Cristo, dice, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y David dijo, juzgue Jehová entre tú y yo. David entendió esto. Y es extraordinario porque él no tenía Biblia. Él no tenía revelación, podríamos decirlo así, del Mesías. Ay, es que mi ejemplo es Cristo, dicen algunos, ¿no? Yo sigo los pasos y las pisadas de Jesús. Pero él tenía el mismo espíritu que tú y yo tenemos el día de hoy, que nos guía a eso. La justicia pertenece a Dios. La venganza nace de la carne. La carne quiere desquite. La justicia es de Dios. David prefirió perder esa oportunidad antes que perder su comunión con Dios, su cercanía con Dios. Y por eso es que allí en el Salmo 78, si pones tu mirada conmigo otra vez allí, durante toda la serie vamos a mencionar bastante de esto. En el Salmo 78, en el verso 70, con esto voy a terminar. El salmista Asaf, hablando de David, dice, los apacentó conforme a la integridad de su corazón. No dice que Dios lo escogió por ser el mejor guerrero, ¿verdad que no? No dice Dios lo escogió por ser el mejor estratega de guerra. Tampoco dice que lo escogió porque era una persona muy bien parecida, ¿no? Dice que lo escogió por la integridad de su corazón, por la entereza de su vida. Eso fue el verdadero secreto de David. Primero Dios formó su corazón y después le entregó el reino. Cuando David salió de aquella cueva, ¿seguía siendo un fugitivo? Sí. No llevaba corona, no tenía ejército, no tenía un palacio, pero tenía su corazón intacto. A los ojos de los hombres había perdido la oportunidad de su vida. Allí estaba lo que tanto el Señor te prometió. ¿Por qué lo dejaste ir, David? ¿Por qué no? ¿Por qué eres tonto? ¿Por qué no lo hiciste? A los ojos de Dios, ese día David ganó algo mucho más grande que un reino. Conservó su corazón íntegro. Eso vale más que cualquier otra cosa. En este salmo, Asaf nos recuerda la cueva de En-Gadí como un lugar ahí donde David perdió esa oportunidad. Asaf está recordando la evidencia de por qué Dios pudo confiarle el reino completo a un muchachillo. Por la entereza de su corazón. Por eso dice, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Cuando Dios te encargue una persona, cuando Dios cumpla su ministerio, cuando Dios te llame a hacer algo, es porque tu corazón va a estar completo. Completo, completo, completo. No, haz de cuenta que tu corazón forma estos 5 dedos. Esta parte de mi corazón está inclinada al dinero. Esta parte, y para obtenerlo voy a hacer lo que sea necesario. Incluso trasquilar a las ovejas, engañarlas, darles mentiras, manipularlos con la palabra de Dios,
hacerles creer que lo que dice ahí es lo que Dios está demandando de ustedes. Ahí dice, malditos sois con maldición, ¿no? ¿Cómo se siente que en una iglesia, cuando te va a ser el tiempo de diezmos y ofrendas, te digan, si no das, eres un maldito? ¿Cómo se siente eso? Se siente feo, ¿no? Imagínate que ministros hagan eso. Bueno, el dinero, la fama. Y para obtenerlo, voy a hacer lo que sea necesario. ¿Cómo que traicionar a Dios? ¿Por qué no predicas la palabra a tiempo y fuera de tiempo? Redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. No, es que la palabra de Dios divide. ¿Cómo divide? No, es que cada quien tiene su propia opinión. Si les predicamos aquí la Biblia, se ofenden y se van. Y si se van, pues ya mi ministerio ya no es famoso. Y si se van, pues ya no nos dan dinero. Y si se van, pues no. Entonces la fama a costa de lo que sea. Incluso traicionar la palabra de Dios. No, es que ahí dice, hermano, que la mucha letra mata, ¿sí o no? Por eso tú estás bien loco. Por eso tú dices que Dios es así. Yo no creo que Dios sea así. Bueno, tú crees lo que quieras. Ahí dice la Biblia cómo es Dios. Y dijera otro amigo por allí, con peritas y manzanas nos lo explica cómo es Dios. ¿Por qué creer otra cosa? Bueno, fama. ¿Qué más podríamos decir allí? Pues lujos. Mira, si tengo dinero y fama, los lujos a como dé lugar. La iglesia en Estados Unidos se registra como una organización sin fines de lucro. Es decir, que nadie de los miembros de la mesa directiva debe de lucrar con los ingresos de la iglesia. Pero yo pregunto, ¿no lucran? ¿Por qué la pastora Yesenia Den de República Dominicana tiene una camioneta de $250,000? ¿Por qué el famosísimo pastor Joel Austin cobra $50,000 por 35 minutos de una enseñanza? ¿Por qué? ¿No lucran? Es que yo tengo que tener una vida de lujos. Tengo que ser respetado como apóstol. Es decir, tengo que tener un título, a como dé lugar. Bueno, a pesar de que no te haya llamado Dios a ser apóstol, tú quieres ser apóstol a fuerza. Entonces, para eso voy a internet y pongo ahí apostolitismoderna.com y ahí dice venta de títulos de apóstol, de profeta, de evangelista, de pastor y de maestro. Entonces, a ti Dios no te llamó a ser eso que quieres ser, pero allí tú puedes conseguir tu título y decir, pues yo, ¿qué quiero ser? ¿No hay de arcángel ahí? Aquí hay de ser viviente y de 24 ancianos. ¿De cuál quieres? Nada más que ya nomás nos quedan 22 porque ya se llenaron 2. No, lo que Dios te llame a hacer, eso sé. No, es que yo no quiero ser eso, yo quiero ser. Y empiezan. Tiene que haber integridad. ¿A qué te llamó Dios? ¿A estar en el parqueadero 5 años? Hazlo con integridad y fidelidad. A estar en la iglesia y aprender y entrenarte por 5, 6, 7 años, hazlo porque Dios te va a enviar a algún lugar, algún día. La pericia de las manos fue importante después, pero lo esencial es la integridad. ¿Sí entienden eso? ¿Verdad? Ya lo mencioné como 4 veces en las predicaciones pasadas. La pericia importa. Pericia, otra vez, pericia, no pereza, pericia. Primero Dios transforma al hombre y luego te da el llamamiento. La grandeza de David no comenzó el día que fue coronado rey. Comenzó el día que prefirió perder la corona antes que perder el corazón conforme al de Dios. Y te invito a ponerte de pie conmigo para terminar. Porque esto demanda. La integridad tiene un precio. Y es sacrificar tus gustos.
tus deseos, es sacrificar tu propia vida. Dios nunca va a entregarle el reino a un hombre que no ha sido formado, a una mujer que no ha sido formada. Nunca. ¿Lo puedes obtener de otras maneras? Sí, mira, hay muchas organizaciones que te dan cobertura, aunque seas con el respeto que me merecen muchas personas, pero aunque seas un papanatas que no sirve para nada, tú pagas y te dan. Aquí está tu título, aquí está tu llamamiento, aquí está tu respaldo. Ve, porque nosotros te respaldamos. ¿Y Dios? ¿Quieres que Dios te respalde? Deja que Él te forme primero. Porque muchos dicen, es que yo no tengo toda la vida para estarme entrenando en una iglesia. Para servir, yo ya sé predicar. Volvemos al mismo punto de la semana pasada. ¿Es solo lo visible? Dios quiere formar siervos que aprendan a ser sufridos. Jesús fue un siervo sufrido. Sufrió la cruz, el oprobio, la burla, el menosprecio. Lo exhibieron públicamente desnudo delante de todos y lo mataron como si fuera un ladrón. No, es que por eso Él ya sufrió todo eso. Para que nosotros no tengamos que sufrir. Herejías, esos son. Dios quiere formar una iglesia conforme a su corazón, pero tiene la iglesia que estar dispuesta a pasar el proceso de la formación. Y cuando Jesús estuvo listo para iniciar su ministerio, fue llevado por el Espíritu. No fue impulsado por su mamá, no fue que le dijo José, mira, pues vete al desierto, allá está. No le dijo Juan el Bautista. El Espíritu mismo lo llevó al desierto para que ayunara 40 días. Y habiendo pasado el tiempo, tuvo hambre. Pero era el Hijo de Dios. No, pues esa es la tentación. ¿Por qué te vas a esperar tanto? ¿Por qué le haces caso a uno que ni te conoce? Porque habiendo pasado el tiempo, tuvo hambre. Y llegó aquella vocecita. Tal vez es alguien de tu alrededor, tal vez es un video que vas a ver por allí, tal vez son los miles de apóstoles y profetas que hoy están invadiendo toda la comunidad cristiana. Te digan, Dios te llamó a grandes cosas, ¿crees? Bien puedes, te ungen y te mandan sin saber ni lo que vas a hacer. Bueno, pero Jesús le dijo, pues si eres hijo de Dios, ¿por qué no mandas que esas piedras se conviertan en pan? Así, ¿verdad? Pues, fíjate, no se me había ocurrido tú. ¿Cómo crees? Qué despistado soy, ¿verdad? A lo mejor es porque tengo hambre, por eso ando despistado. ¿Qué le dijo el Señor? No solo de pan vive el hombre, mi estimado, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego lo llevó a mostrarle todos los reinos. ¿Ella viste? Todo esto me fue entregado. Chismoso, mentiroso, ladrón. Pero si tú quieres, yo te puedo dar poder sobre poder. Provisión, poder. Ahí es donde caen los siervos de Dios hoy. Provisión y poder. Pero una sola cosa tienes que hacer. Si postrado me adoras. Fíjate cómo fue Satanás el único que prometió riquezas y abundancia si postrado le adoras. No fue Dios. Es que Dios nos ha prometido, pídeme y te daré por herencia las naciones. Pídeme, en tu boca hay poder. No es cierto. A uno le dijo, sígueme. Deja que primero entierre a mi papá y después te sigo, ¿va? Es que ya vi que no tienes nada, Señor. Sí, ciertamente. Las zorras tienen cuevas y guaridas otros animales. Pero yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. ¿Dónde está
la promesa de prosperidad y abundancia. Sígueme y yo te haré pescador de hombres millonarios. Sígueme y yo te haré un empresario cristiano. ¿Qué quería formar Jesús en aquellos que estaba llamando? Servidores, discípulos. Y la promesa al discipulado no es sígueme y te va a ir todo color de rosa. ¿De dónde salió esa mentira? De Satanás. Todo eso que ves te lo doy si postrado me adoras. Y ahí están muchos ministros, pastores, evangelistas, salmistas, cantantes, discípulos del Señor, postrados delante de Satanás, diciéndole, dame, dame, dame. Ahí están. Ese no es el corazón de Dios. Entonces, ¿qué quiere hacer el Señor? Integridad. Formar en nosotros. Cuando tengas la oportunidad de hacer lo incorrecto, que la voz del Espíritu Santo te redarguya y te diga, por allí no. Y escúchala. Amén. Vamos a orar. Padre, mi Dios, te damos gracias en esta tarde por tu palabra.